Donald Trump no entiende que los archivos Epstein no van a desaparecer. Y hay una razón bastante simple para eso, e incluso él es el motivo. Cada vez que alguien los menciona, cada vez que un medio vuelve a cubrir estos archivos, cada vez que el tema vuelve a la conversación pública, Donald Trump pierde el control, se desestabiliza, ataca, publica en Truth Social a las 3 de la mañana. Y esa reacción, esa incapacidad de ignorar el tema, es la confesión más clara que existe de que algo muy serio lo tiene preocupado. Y la semana pasada ocurrió algo que demostró de manera perfecta el porqué de todo esto. Primero, Trump mencionó a Epstein en el Salón Oval sin que nadie se lo pidiera, sin que ningún periodista le preguntara, sin ningún contexto que lo justificara. Simplemente empezó a hablar de Epstein en medio de una conversación sobre otra cosa completamente diferente. Vean este clip, por favor. Nadie ha tenido jamás un historial como ese. Y van a tener a Schumer. Se vuelve loco por esto o aquello, o Epstein. Epstein, Epstein. Este tipo, ¿por qué no están hablando de él? Díganme o no, amigos, si no tiene sentido esto. Nadie le preguntó por Epstein, nadie siquiera lo mencionó. Trump estaba hablando de otra cosa y de repente sacó el tema él mismo, preguntando por qué no hablan de él, señalando a otros, proyectando. Eso es lo que siempre hace Donald Trump cuando algo lo obsesiona, cuando algo lo tiene despierto a las 3 de la madrugada, cuando algo lo tiene tan asustado que incluso no puede dejar de pensar en ello. Lo saca él mismo antes de que otros lo saquen, como si al mencionarlo primero pudiera, de alguna forma, controlar la narrativa, algo que claramente no funciona. No puede incluso. Y la prueba llegó pocas horas después cuando Morning Joe habló sobre algo que Trump definitivamente no quería que el mundo supiera. Porque Maggie Haberman, la periodista que más años lleva cubriendo a Donald Trump, la que mejor lo conoce, la que tiene incluso más fuentes dentro de su entorno, acaba de publicar un nuevo libro. Y lo que revela sobre Trump y los archivos Epstein es algo que el presidente de los Estados Unidos no puede ignorar ni atacar sin delatarse a sí mismo. Este es un extracto del nuevo libro publicado hace aproximadamente una hora en el New York Times. Va a generar mucha atención hoy. La conclusión principal en lo que vemos hasta ahora es que Donald Trump absolutamente no quería hablar de esto. No quería que los archivos fueran publicados. Este libro pinta a J.D. Vance como la voz que decía, tenemos que sacarlo a la luz. Esto nos va a destruir con nuestra base, nos va a destruir con los votantes jóvenes que piensan que el asunto Epstein es una historia espantosa. Y lo es, por supuesto. Y el presidente Trump una y otra vez le gritaba a la gente que siquiera lo mencionaba, y se volvió bien sabido en la Casa Blanca, y continúa siendo así hoy. Simplemente no mencionas los archivos de Epstein cerca del presidente de los Estados Unidos. Lo que abre la pregunta de por qué está tan a la defensiva sobre esto. ¿Por qué este es ahora un tema que no puede ser pronunciado en la Casa Blanca? Es interesante. Estábamos hablando de esto, como el resto del mundo político, todos los días, hasta el viernes en que se lanzó la guerra. Y para quienes no recuerdan, algunas de las acusaciones más escandalosas ese viernes parecían estar a punto de explotar. Y entonces comenzó la guerra. Esto ha sido puesto en pausa. Sospecho que tan pronto como esta guerra termine, comenzará de nuevo. Pero ciertamente, este libro de Maggie Haberman y Jonathan Swan es un libro extraordinario. No es solo una anécdota tras otra, un dato impactante tras otro. Realmente cuenta la historia y profundiza con Maggie. Si hay alguien que conoce a Donald Trump mejor y ha reportado sobre él más que Maggie Haberman en el New York Times, denme su nombre y los llamaré, porque Maggie sabe. Y Jonathan es simplemente un reportero extraordinario. Este libro va a ser una lectura obligatoria. Amigos, Trump no quería que los archivos fueran publicados. Eso es lo que revela el libro de Maggie Haberman. Que Trump se ponía furioso cada vez que alguien mencionaba el tema dentro de la Casa Blanca. Que se volvió una regla no escrita, pero absolutamente clara. No menciones los archivos Epstein cerca del presidente. Que fue J.D. Vance quien presionó para publicarlos diciendo que si no lo hacían, los iba a destruir con su base y con los votantes jóvenes y que Trump
una y otra vez, le gritaba a cualquiera que se atreviera a sacar este tema. Quiero que lo piensen un segundo. El hombre que se proclama el presidente más transparente en la historia de este país, el hombre que prometió publicar los archivos Epstein, el hombre que lleva meses diciendo que no tiene nada que ver y nada que esconder, ese mismo hombre se ponía, amigos, furioso cuando alguien mencionaba los archivos dentro de su propia Casa Blanca, hasta el punto de que su propio equipo estableció una regla implícita de no mencionarlos delante de él. ¿Por qué haría eso alguien que no tiene nada que ver con el tema, alguien que no tiene nada que esconder? ¿Por qué se pondría furioso alguien que está supuestamente completamente limpio? Y como si esa revelación no fuera suficiente, Joe Scarborough señaló algo que muchos notaron en su momento, pero que claramente vale la pena recordar. Las acusaciones más explosivas sobre los archivos estaban a punto de salir a la luz un viernes en específico. Y ese mismo fin de semana, Donald Trump lanzó la guerra con Irán. El tema obviamente desapareció por completo de todos los titulares del día para el otro. Y desde entonces, los archivos Epstein quedaron en pausa mientras la cobertura mediática se enfocó completamente en el conflicto militar. Y después de que Morning Joe habló de todo esto, después de que el libro de Haberman empezó a circular, Trump hizo exactamente lo que siempre hace cuando algo lo aterra. Publicó en Truth Social. Atacó a Morning Joe. Los llamó de baja audiencia. Los llamó imprecisos. Los llamó mentirosos. Dijo que el show está siendo destruido en los ratings. Todo eso en respuesta directa a una conversación sobre los archivos de Jeffrey Epstein. No en respuesta a una crítica sobre su política económica que claramente debería ser más importante. No en respuesta a una cobertura sobre la guerra. En respuesta específica a que alguien habló de Epstein en televisión nacional. Esa es la confesión más obvia que se puede hacer. Si el tema no te afecta, lo ignoras. Si el tema te aterra, atacas a quien lo menciona. Pero amigos, la historia no terminó ahí, porque después de ese meltdown en Truth Social, Morning Joe hizo algo que dejó a todos sin palabras. En vez de profundizar en las revelaciones del libro de Haberman, en vez de hacer más preguntas sobre por qué Trump se ponía furioso cuando alguien mencionaba los archivos, en vez de explorar por qué existe una regla no escrita e implícita en la Casa Blanca de no hablar de este tema delante del presidente, Morning Joe decidió cambiar el enfoque. Y lo que hicieron en cambio es algo que resume perfectamente lo que está mal con el periodismo corporativo en este preciso momento. Invitaron a Graham Plattner, el candidato demócrata al Senado en Maine, y un hombre que no tiene ninguna conexión con Epstein. Un hombre cuya única relación con el tema es que quiere que los archivos sean publicados. Y lo interrogaron sobre su vida personal, sobre sus relaciones pasadas, sobre su historia privada, con el mismo nivel de agresividad y detalle con el que nunca han interrogado a Donald Trump sobre su amistad documentada con Jeffrey Epstein. He sido muy abierto sobre el hecho de que luché, muy abierto sobre el hecho de que tuve una larga lista de relaciones fallidas durante años porque yo mismo no estaba en un buen lugar. Y de vez en cuando tendremos un medio de comunicación o un ataque políticamente motivado que intente sacar todo eso a la luz. Pero todo está muy dentro de la misma historia que he contado todo este tiempo. Bien, entonces dice que no hay nada ahí que pueda ser preocupante. And this may seem a little bit rich. I just want to make this clear. No hay nada ahí. La gente hará que todo parezca muy preocupante, porque eso es lo que la gente hace en política. Pero creo que lo más curioso de todo esto es que esto es de lo que todo el mundo quiere hacer la campaña. Para que no hablemos de las dificultades de los trabajadores, para que no hablemos del hecho de que conozco a alguien en mi ciudad natal que trabaja 3 empleos y paga más del 60% de sus ingresos en alquiler. Creo que eso importa mucho más que los detalles de mi relación antes de que me postulara al Senado de los Estados Unidos. Eso es lo que pienso. Bien,
Entonces, déjame preguntarte de esta manera. ¿Puede llamar a la publicación de los archivos de Epstein y denunciar a quienes han abusado de mujeres sin estar en conflicto de ninguna manera? Sí, por supuesto. Me involucré en actividades románticas consensuales con adultos en una etapa anterior de mi vida. Eso parece algo bastante normal que hace la mayoría de la gente. Ir a una isla con billonarios para posiblemente agredir a niños es algo vastamente diferente. ¿Por qué le están haciendo estas preguntas a Graham Plattner y no al presidente de los Estados Unidos? Actividades consensuales con adultos versus ir a una isla con billonarios para posiblemente agredir a niños. Eso es lo que dijo Graham Plattner. Y esa es la distinción más clara y más obvia que se puede hacer. Y sin embargo, Morning Joe pasó más tiempo interrogando a Plattner sobre su vida personal que el tiempo que ha dedicado en años a preguntarle a Trump por qué se pone furioso cuando alguien menciona los archivos. Y la pregunta final de Plattner es la que debería estar en todos los titulares de todos los medios del país. ¿Por qué le están haciendo estas preguntas a él y no al presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué el candidato demócrata al Senado en Maine tiene que explicar sus relaciones personales pasadas, mientras el propio presidente, que tiene emails documentados con Epstein, que estuvo incluso en su círculo social durante años, el más cercano, que se ponía furioso cuando alguien mencionaba los archivos, nunca tiene que responder ninguna pregunta equivalente? La respuesta es que el periodismo corporativo, queridos amigos, no quiere hacer esas preguntas, no quiere que tú te enteres. Prefiere el conflicto fácil, la insinuación vaga, el cloud de sospechas sin evidencia concreta sobre el candidato demócrata. Porque hacer las preguntas reales, las preguntas que realmente importan, las preguntas sobre por qué Trump estableció una regla implícita de no hablar de Epstein en la Casa Blanca, requiere valentía. Y eso es exactamente lo que el periodismo corporativo actualmente no lo tiene. Amigos, los archivos Epstein no van a desaparecer. Claramente Trump quiere ocultarlo. El libro de Haberman no va a desaparecer. Las preguntas tampoco van a desaparecer. Y cada vez que Trump ataca a alguien por hablar del tema, cada vez que se pone furioso, cada vez que publica en Truth Social a las 3 de la madrugada, lo que está haciendo es confirmar que hay algo que teme que el mundo descubra. Comenten aquí abajo lo que piensan. No olviden darle like al video, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos muy pronto.